ya en un ámbito más personal, ¿por qué esta pasión que se nota que tienes por el psicoanálisis? A Un ver, poquito nomás. porque un poquito se nota. Y amigos de Tu Manejo de Opiniones, bienvenidos lo que es el capítulo número 5 de esta segunda temporada. Y pues el día de hoy tenemos a nuestra invitada, tenemos obviamente como siempre a mi compañero Efraín Ochoa y hoy tenemos a nuestra invitada Priscila Marchán con la cual vamos a estar hablando sobre el psicoanálisis, que ya van a ver más adelante un poquito de qué es, que ya nos va a contar. Bueno, como podrán ver, en este caso hemos tenido dos capítulos seguidos con invitado, por lo cual los siguientes dos capítulos van a ser sin invitado por unos problemas técnicos que tuvimos. Bueno, y nada, Efraín, ¿quieres decir algo antes de darle la palabra a la invitada? Bueno, sí. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero Alex, estamos trayendo dos capítulos con invitados seguidos y es porque también le estamos preparando algo grande que pronto van a saber de qué se trata. Así que siempre al tanto de nuestras redes sociales. Y bueno, podemos iniciar ya con este episodio. Ya, entonces, primero, pues obviamente, ¿quién mejor para presentarla que ella misma? Así que podrías hacer una mini presentación, Priscila Marchand, de quién eres, tu historial, así, para que la gente vea. Ok. Bueno, pues primero, muchas gracias, Efraín, Alessandro, por invitarme a este podcast. Chicos. Eh, sí, bienvenidos a los oyentes. Me presento, bueno, ya que me han traído acá a hablar de psicoanálisis, les comento, yo estudié psicología, he estudiado psicología 3 veces en mi vida. La primera, cuando recién salí del colegio, escogí psicología organizacional, pero siempre me llamó la atención la psicología clínica. Después, ya grande, digamos a los 40 años, regresé a la universidad, ahora sí, a estudiar psicología clínica. Y dentro de todo este campo, que es muy amplio, el psicoanálisis era la teoría que me guiñaba el ojo. También tengo una maestría en psicoanálisis, esa es la tercera vez que estudio psicología, entre otros estudios que he hecho. Y bueno, pues asimismo, casi como en los estudios, he investigado, curioseado por diferentes campos. También en el trabajo estuve en talento humano, es decir, la psicología organizacional que se emplea en las empresas, dentro de las empresas, en las organizaciones. También trabajé un tiempo en el campo de la educación, de hecho ahora sigo siendo docente universitaria. Y ahora, digamos, también estoy explorando el tema de atención clínica o otro tipo de acercamiento y aplicación de la psicología desde el marco, obvio, del psicoanálisis. Entonces, bueno, pues eso, no sé si es que hay algún otro dato que quisieran saber, pero creo que esos son los puntos relevantes para hoy. Ah, Bueno, bueno, no, ahí está bien, ya luego ya por privado tenemos como lo que vendría a ser las redes para dejarla en la descripción. en la descripción, sí. Ah, no tengo redes sociales. Ah. ¡Bah! Dejemos Ay, ahí esa Bueno, bomba. bueno, 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 eso fue. diría que yo me sí tengo redes. sorprende, pero la verdad es bastante esperable. Claro, ya quien me conoce no se sorprende tanto, no, no tengo redes sociales. Bueno, en mi carrera sí es muy pedido las redes sociales. Bastante. No, acá cuando yo Yo, tenía clase con ella no te dejaba usar el celular. ¿así? Qué malo eso. Pero expliquemos por qué. No, no, ahí hay toda una preocupación por la dependencia, o no sé si usar la dependencia, pero este hábito que tenemos de revisar los celulares como de forma muy frecuente, y eso puede dañar la atención. Cuando estamos en clase, de lo que sucede en clase, pero ya cuando somos profesionales y alguien está hablándote de su vida, qué feo que el terapeuta esté scrolleando. Entonces, hay un tema ahí de formación de hábito. Eso es lo que está detrás de ese comentario de Alessandro, pero sí. Vaya. Sí, sí. Sí, tenía que haber un contexto ahí. Claro, bueno, Cuénteme. bueno, para empezar, antes de iniciar con el psicoanálisis, podrías brevemente explicar las distintas formas que hay para dar terapia, antes de ir un poquito más adentro del psicoanálisis. Las Claro, a ver, principales, perdón. las principales.
Como para que Claro, ejemplifique. claro. Tú me lo planteas desde una mirada interesante que es de la mirada del usuario, es decir, alguien que se acerca desde una necesidad personal al mundo de la psicología puede encontrarse que es algo a veces un poco confuso, desconocido. No todas las personas tienen la noción de que es así de amplio y variado, entonces eh, parecería que ir a un psicoterapeuta es como ir a cualquier otro psicoterapeuta. Pero no, no es tanto así. Tal vez podemos establecer como un paralelo con el mundo de la medicina. Si yo voy a un doctor, creo que voy a cualquier doctor. Podemos decir, no es lo mismo ir a un doctor formado desde la tradición occidental, que va a entender de una manera el cuerpo humano con sus órganos y sus funciones, que ir a un doctor formado en la tradición oriental, que va a entender el ser humano desde las energías y desde otro tipo de funcionamiento más fluido, ¿ya? No tan estructurado por partes. Entonces, por ahí es algo así cuando uno se acerca como usuario a el mundo de la psicoterapia. Los diferentes psicoterapeutas trabajan desde marcos teórico-clínicos específicos y no siempre es el mismo. Y dependiendo de este marco teórico-clínico del terapeuta, esta persona va a entender al ser humano, a lo que le pasa, al sufrimiento, a los pensamientos, a las conductas de una manera específica y va a actuar frente a ello, digamos, con las herramientas que su corriente le ha dado. Entonces, como Alessandro me hace la pregunta, conversemos de como los principales. Bueno, sí, en el mundo de la psicología o de la psicoterapia, podemos encontrar, voy a decir básicamente, esquemáticamente, como tres o cuatro grandes líneas de pensamiento, ¿ya? El, la que se llama psicoterapia o psicología basada en la evidencia, usualmente está asociada a las escuelas cognitivo-conductuales, que ahí hay dos, unas más cognitivas, unas conductuales, pero le decimos la escuela cognitivo-conductual. Eh, También puede haber una tradición desde el pensamiento humanista existencialista, un poquito más filosófico. Eh, Está el psicoanálisis como una tradición que se aparta un poquito de lo que es la psicología. Algunos psicoanalistas incluso dicen, yo no soy psicólogo, soy psicoanalista, y tiene su razón de ser esa distinción, ¿no? Pero aquí lo pongo entre las alternativas que uno se encuentra cuando sale a buscar psicoterapia. También hay otras escuelas, por ejemplo, la terapia sistémica familiar, y por ahí no agoto algunas menos conocidas como la Gestalt. Ahora hay mucha terapia basada en la neurociencia también, que tiene otro enfoque, no sobre la conducta, sino sobre el funcionamiento del cerebro. Entonces, bueno, pues ahí voy nombrando algunas. ¿Por qué lo digo? Porque cada una tiene un objeto de estudio específico que es como su objeto predilecto. Es decir, la neurociencia se ubica desde el funcionamiento de lo orgánico, ¿no? Del cerebro, las, este, ah, los neurotransmisores, un poco lo que pasa por ahí. La escuela cognitiva va a ubicar qué pasa con las conductas observables. Perdón, esa es la conductual. La cognitiva va a ubicar qué pasa con los esquemas mentales que manejamos y que están por debajo de lo que hacemos en el día a día. El enfoque humanista existencialista va a ir un poco por otro lado, desde el potencial de lo que podemos lograr, de cuál es nuestra meta, de cómo podemos integrar las diferentes partes que tenemos, digamos, de la dimensión subjetiva para tener tal vez una integración más sana, más adaptativa. Y el psicoanálisis, que a diferencia de todas las anteriores, va a ubicar como su objeto o su cancha de trabajo en el inconsciente, ¿no? Que es un concepto que puede resonar de diferente manera en el público, pero en todo caso, esa es como la distinción. El psicoanálisis va a ir a otra cancha de juego. No va a trabajar sobre o con necesariamente la conciencia, sino que va a ubicarse en qué pasa con esta otra dimensión
de lo subjetivo, donde suelen residir los conflictos que más nos agobian en el día a día. Entonces, por ahí. ¿Por qué como usuarios deberíamos tener claro con cuál de estas corrientes trabaja nuestro psicoterapeuta? Porque eso nos da una idea más clara de qué esperar de la terapia en términos de encuadre. O sea, encuadre quiere decir cuáles son las condiciones de trabajo, del tiempo, cuál va a ser la dinámica dentro de las sesiones, qué puedo esperar como resultados. Entonces, diferentes enfoques teórico-clínicos van a tener diferentes encuadres de trabajo y puede ser que a mí como usuario me guste más un tipo de encuadre más directivo, algunos te mandan tareas, otros no, otros son como más libres, como el psicoanálisis, que es como vamos a ver qué pasa, porque estamos confiados de que en ese vamos a ver qué pasa, van a surgir los conflictos realmente importantes, ¿no? Entonces, por ahí hay unos estilos de trabajo, hay unas necesidades, hay unas expectativas que se alinean mejor con unos enfoques más que con otros. Esto como para comenzar a pensar el asunto. No todo es lo mismo. No es lo mismo ir a un doctor que te va a terminar mandando unos exámenes clínicos y una medicina, que a otro doctor que te va a terminar mandando acupuntura y una dieta especial. No es lo mismo. Tenía la duda un poco más, o sea, ¿Podrías explicar sobre más para que se entienda mucho más claro, clarificar todo este tema del inconsciente? Ah, adelante. caramba, entonces ya aquí entramos de lleno al psicoanálisis. O sea, de estas opciones que yo he dicho, vamos a ver Claro, de qué aquí se vamos a hablar trata. claro, el tema de este podcast es psicoanálisis. Ok, No tan ok. profundo, pero un poquito sí. Un Sí, poquito sí, vamos a intentar eso. A ver, como les decía, el enfoque específico y que tal vez separa al psicoanálisis del resto de las propuestas de psicoterapia o de teoría psicológica tiene que ver con el inconsciente. ¿No? Y esto lo digo así, muchas personas, o sea, el inconsciente ahora es como una palabra como muy usada por el público, pero si ya nos vamos a meter en lo del psicoanálisis, tenemos que ver cuál es el significado que le daba Freud. Al final de su formulación teórica, Freud entiende que la mente no solamente está separada en dos territorios, por decirlo así, el consciente del que podemos dar cuenta y el inconsciente del que no nos acordamos, sino que el inconsciente, por ejemplo, eh, tiene unas fuerzas que nos empujan hacia algo, ¿ya? Que a veces esos motivos hacia donde nos empujan, las fuerzas del inconsciente y que actúan, tienen efectos en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida cotidiana, que a veces nos hace sufrir, tiene que ver con unos conflictos del que no podemos dar cuenta, ¿sí? Y que o que la mente los ha reprimido porque es una forma de salvaguardar, digamos, nuestra cordura, ¿ya? Porque recordarlos a ver, puede ser que nos genere demasiada angustia. Entonces, la mente dice, un ratito, lo vamos a poner un poquito para acá. Pero no solamente es como que uno va y lo deja en la bodega y se olvidó, ¿no? Sino que esta fuerza que intenta salir puede a veces incomodarnos, a veces menos, a veces más, pero puede ocasionarnos problemas y angustia en la vida cotidiana. Entonces, lo que Freud plantea es primero, el ser humano, todos los seres humanos, somos sujetos que estamos divididos y que estamos en esa división, hay un conflicto entre las partes. Nuestra inconsciente, que de donde sale este empuje, muchas veces entra en conflicto con nuestra parte consciente, con nuestra voluntad. Es decir, como yo me levanto y hago planes con mi vida. Y después, en ese camino, estos planes no resultan, yo mismo me saboteo, no los cumplo, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, si yo quiero lograr esto, no me resulta porque mi voluntad no alcanza para llegar a esta meta cuando tengo otra fuerza de la que no entiendo bien, pero es como termino haciendo otra cosa, ¿ya? Entonces,
Este inconsciente no solamente es dinámico en el sentido de que empuja, sino que además la fuerza que tiene puede ganarle a nuestra voluntad. Y esto no nos gusta mucho pensarlo porque nos gusta pensar que somos dueños y señores de nosotros mismos. A veces sí lo logramos, pero otras veces entramos en conflicto. Entonces, esta visión del ser humano que esencialmente está en conflicto consigo mismo es muy característica del psicoanálisis. Esto es algo, este conflicto interior innato, es algo que no se plantea de entrada en otras corrientes. En la cognitiva, en la conductista, en la humanista, van a suponer que es cuestión de ayudar a la persona a llegar a su meta y con las, digamos, herramientas o estrategias correctas lo va a lograr, porque no hay nada que se interponga en el camino. No, en cambio en el psicoanálisis vamos a suponer que este camino va a ser dificultoso porque es el mismo ser humano el que entra en conflicto consigo mismo y esto es lo que obstaculiza a veces llegar a ciertas metas. No sé si como por ahí vamos marcando algunas pautas para ayudar a entender qué es el inconsciente y por qué es importante tener este concepto claro cuando uno se acerca a una terapia de corte psicoanalítico. Ah, o sea, más o menos el psicoanálisis sería como un análisis al subconsciente, inconsciente de una persona. Ajá, Ajá, inconsciente. correcto, Ah, ok. sí. Más que nada también para aclarar esta duda, porque también es un poco nuevo este tema para mí y seguramente para la gente que está oyendo. Quizás Sí. serviría, quizás serviría un poco una definición así cortita para nuestros para los oyentes que están viendo este episodio de qué es el psicoanálisis. A ver, el psicoanálisis creo que podemos definirlo como una corriente teórica que trata de describir nuestro funcionamiento subjetivo. Subjetivo tiene que ver con lo anímico, ¿no? Con lo que nos pasa. No quiero usar la palabra mental porque es como muy restringido. Tiene que ver con nuestros afectos, nuestros pensamientos, ¿sí? En todo caso, el psicoanálisis sería como esa teoría que describe la subjetividad humana y que deriva en una práctica cuyo objetivo es tal vez estar un poquito más alerta de cómo funciona nuestra propia subjetividad, porque cuando uno está alerta de cuáles son las fuerzas y conflictos y los puntos que a uno le hace saltar en su inconsciente, pues puede hacer con eso de mejor manera en el día a día. Es decir, ya cuando uno aprende cómo es su propia dinámica, puede hacer que le incomode menos en el día a día. Entonces, para eso es el psicoanálisis. A veces, a ver, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos acercamos con la psicoterapia a decir, tengo este problema. Ya, que este problema está afuera de mí. Puede decir, tengo este problema con mi pareja, con mi hijo, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con el mundo del empleo, con mis estudios, con algo que quiero hacer y no lo logro, pero siempre uno va porque hay algo que lo hace sufrir y típicamente ubica ese algo afuera. Con el psicoanálisis, lo que muchas veces descubrimos es que buena parte de este conflicto no está afuera, es parte de nosotros mismos. Por lo tanto, al conocernos y al saber llevar de mejor manera eso, primero que al conocernos ya y al trabajar estos conflictos que probablemente no lo habíamos tenido visto, dejan de ser tan molestosos. Y segundo, que eso que nos hacía poner ansiosos, estresados, tristes, frustrados, ya deja de estar tan afuera y comienza a ser algo que a partir de lo que yo me voy conociendo, puedo resolver mejor, puedo hacer mejor con eso que me toca vivir y entonces ya no sufro tanto, que es el punto. ¿Ya? No porque necesariamente haya cambiado algo afuera, a veces sí, a veces uno se entiende mejor, digamos, deja de sufrir y no dice, "Vea, ¿y por esto que me estaba haciendo tanto problema?
ya, y toma decisiones liberadoras hacia afuera, pero no tiene que ver con haber resuelto el conflicto externo tal como lo había planteado en la sesión inicial. Tiene que ver con que algo dentro de mi subjetividad cambió porque me di cuenta de eso, pude trabajarlo y entonces soy capaz de tomar otras decisiones o de que simplemente viviendo la misma circunstancia simplemente ya no me causa el mismo malestar, es decir, ya no sufro tanto por eso. Ese es el tipo de resultados que podemos ver con la terapia del psicoanálisis, ¿no? Ya. Bueno, el propósito de esto era para luego más adelante, porque ahorita vamos a hablar un poquito. Más adelante vamos a hacer ya más preguntas respecto a la terapia psicoanalítica y todo eso. Ok. Ahorita quisiera preguntarte ya en un ámbito más personal, ¿por qué esta pasión que se nota que tienes por el psicoanálisis? A Un ver, poquito nomás. porque un poquito se nota. Es verdad, es verdad. A mí me entusiasma mucho explicar estos temas. eh, lo vibro. Es a partir de una experiencia personal. Es decir, yo les conté que yo estudié psicología organizacional cuando recién salí del colegio y a la vuelta de la vida entro a estudiar psicología clínica. ¿Qué pasó en medio de eso? Bueno, pasaron muchas cosas en la vida. Una de esas cosas que pasó es que yo llegué al diván en calidad de usuaria. Es decir, yo fui para analizarme y en el diván, ¿y por qué escojo esta terapia y no otra? Porque yo algo ya conocía del psicoanálisis desde que estudié la primera vez psicología y me llamaba mucho la atención, o sea, desde la teoría lo que planteaba me parecía muy interesante, entonces el momento en que yo tengo que elegir el tipo de psicoterapia para mí, obvio me voy por el psicoanálisis. Entonces vamos a experimentar esto que yo había leído. Y me fue muy bien y realmente puedo decir que hay cambios concretos en mi vida que se pudieron lograr gracias al trabajo en el diván. Y es en el diván donde yo decido que esto que no terminaba de cuadrar en mi vida profesional, eh, es que me faltaba era estudiar psicología clínica, que era lo que yo quería estudiar, que suena como bastante obvio, pero por algún motivo para mí se me hacía muy difícil tomar esa decisión. Entonces, en el diván yo tomo la decisión de ahora sí regresar a la universidad a los 40 años a estudiar psicología clínica con orientación psicoanalítica, porque es exactamente lo que quiero. Entonces, después, esta decisión hace que yo, por ejemplo, ahora eh, recibo este tipo de comentarios. O sea, es como que se nota que tú vibras, te apasionas con lo que haces, porque sí, ahora estoy en lo que puedo decir, ahora estoy en mi lugar. ¿Ya? Y esto no siempre fue así en mi vida. Yo sentía que estaba en un lugar en el que me iba bien, en el trabajo, en los estudios, pero no era mi lugar. Y yo pasaba diciendo, esto está bien y me va bien, no es que me vaya mal, pero algo no terminaba de cuadrar, ¿ya? Y bueno, pues ahí tomo la decisión de ir. Y no solamente cuadra, a partir del trabajo del diván, no solamente cuadra lo profesional, también cuadran algunas otras cosas en mi vida, como relaciones significativas, con mis padres, en el amor. Entonces, como que la vida se va alineando y tú dices, es magia. No, no. Creo que mucho del resultado que yo veo de la transformación de esos años tiene que ver con el trabajo personal. Entonces ahí es cuando uno dice, esta práctica tiene resultados. Entonces yo quiero entender mejor esto de aquí. Por eso es que, digamos, por ahí es donde llego. Y por ahí es que me entusiasma tanto cuando yo tengo que hablar sobre este tema. ¿Y por qué? O sea, porque me imagino que tienes también tus razones por las cuales las otras no, ¿verdad? ¿O no? A ver, sí, yo en general, a mí no, a ver, por ahí probé algunas otras psicoterapias. Para mí la psicoterapia basada en la evidencia, a ver, algunas otras terapias, por ejemplo, yo no quería racionalizar, por ejemplo, voy a decirlo así, cuando yo digo es que siento angustia o no sé por qué, pero tengo ganas de llorar, cosas que me pasaban.
yo no quiero, o sea, lo que sentía que yo no quería que alguien me venga a decir es, pero ¿por qué te sientes así? Tu vida va bien, tienes amigos, sales con alguien, tienes trabajo, o sea, ¿por qué? Ya, entonces yo no quería que alguien me cuestionara o tratara de ver, de hacerme ver lo absurdo de mis emociones, cambiar mi forma de pensar sobre, o sea, sentía que eso no era lo que yo quería que pasara conmigo. Yo quería estar en un lugar donde pueda sentirme escuchada verdaderamente y a ver qué sale. Es como, primero necesito ser vista, ser escuchada, ser entendida, ser acogida, ¿ya? Cuando uno revisa, por ejemplo, los protocolos de algunos tratamientos cognitivo-conductuales, sabemos que tienen un número de sesiones específicas. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, el protocolo, las indicaciones hacia el psicoterapeuta es eh, dejar desahogar al paciente un poco, pero no quedarse ahí, es decir, no alentar a que vuelva a llorar por la séptima sesión seguida por el mismo tema. No dejar pasar, o sea, cliente al cliente o sí, al usuario a que hablar siempre sobre el mismo punto, sino moverlo hacia otro lugar. Lo cual está bien para algunas cosas. Yo sentía que yo necesitaba que no me pusieran límites en ese sentido y que me escuchen tantas veces. Yo quisiera hablar sobre el mismo tema porque necesitaba decirlo, necesitaba hablarlo, necesitaba descargarlo. Y eso fue lo que pasó. O sea, es como la psicoterapia de corte psicoanalítico, de orientación psicoanalítica, acoge, escucha, no pone límites a cuántas veces una persona va a regresar al mismo tema. Y es como, es en serio. Vamos a la sesión 31 y usted sigue hablando de este mismo problema. Y sí, porque me sigue doliendo. Y vamos a descubrir algo nuevo. Y en ese hablar y en ese descubrir cada vez un poco más, llegó un punto en el que un cierto tema que me había afectado, que había, digamos, eh, que yo había cargado durante algún tiempo, de repente le comento a mi analista, ¿sabe que el otro día se lo comenté a alguien y ya no sentí nada? No sentí absolutamente nada. Eso internamente yo siento como que si le pasó ya a alguien más. Esa historia ya no es mía. Esta historia ya no es mía. Así como ligerita. Ya nada de eso quedó. Y obviamente yo tengo recuerdos de qué es lo que estaba pasando conmigo en esa época. Lo sé porque no lo he olvidado objetivamente, pero ya de eso, de esa subjetividad no queda. Tal vez una marca, porque siempre te quedan como cicatrices, ya hay unas marcas ahí, pero no queda esta carga subjetiva que incomoda, ¿no? Eso ya o sea, ya hicimos otra cosa a punta de eso, ¿ya? Porque no es que se descarga en su totalidad, pero es como lo hablamos tanto, vimos de qué estaba compuesto, vimos que ahí hay una nada misma y sobre eso se inventa algo, se construye algo, unas cosas alcanzas a entender, otras cosas nunca las vas a entender, pero sobre esas vainas vuelves a tomar unas decisiones subjetivas que te dejan en un mejor lugar. Y puedes hacer otras cosas con tu vida y te llevan a tomar decisiones. Y si me preguntan a mí, yo en este momento, esto es cíclico, es decir, como yo por eso digo, no es que, mira, ya lo logré y aquí el resto de mi vida va a ser maravillosa, no. Voy a decir, en este momento de mi vida estoy muy contenta con las decisiones que he podido ir tomando y en el lugar al que me han llevado. Por eso es que yo defiendo esa práctica, aunque muchos la puedan criticar como Sí, con obvio. unas evidencias no tan claras, pero creo que hay que ahí entrar a la pregunta de qué entiendes por evidencia científica, porque el psicoanálisis sí se construye a partir de la evidencia clínica, los registros detallados de lo que pasa y casos como cuáles son los resultados cuando alguien sostiene este curso de acción. Y vemos que hay resultados que son efectivos y que tienen un inmenso impacto en la vida de quien atraviesa este proceso.
para bien, digo yo. Sí. Igual luego también vamos a tocar ese tema de que sí es bastante, sí le tiran bastante al psicoanálisis, Mm. por lo menos Sí, hay muchos mitos, hay muchas malas comprensiones, es una teoría compleja y no siempre se la describe de una manera adecuada, entonces hay mucha también desinformación sobre eso. Ujú. Correcto. también ponerse a leer a Freud, yo he dicho, es complicado. Se habla muchas palabras intelectuales. Em, Sí. Oh, sí, a ese fue La, re- sí, la respuesta más corta. sí. El que no está A ver, listo, el que no está listo, ¿qué cosa? No, no te escuché bien. nada, el que no está listo, que busque un diccionario. Puede ser. Sí, bueno, la conclusión que creo que he llegado, con lo poco que sé sobre esto de las terapias y las distintas que hay, creo que es que también depende del tipo, creo que de persona, porque por ejemplo, a mí me gusta bastante lo que es la terapia que estoy llevando, que es cognitivo-conductual, pero también he visto que, pues, a mi mamá por ciertas cosas que dice, que porque le interesa mucho de su infancia, creo que ella le iría mucho mejor más que con un cognitivo conductual, con una psicoanalista. De hecho, se lo dije. Eh, Ah, puede ser, entonces, sí. Creo entonces, que tiene que ver con las expectativas y necesidades del usuario también. claro, Yo justo, sabía lo que necesitaba claro, y justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál crees que es como que el tipo de persona que tú crees que debería ir como al psicoanálisis? ¿Qué es lo que, estas características? creo que tal vez una persona que tenga las ganas de conocerse de verdad, que pueda atreverse a mirar de frente, que esté dispuesto a hacer el ejercicio de mirar de frente cosas que a veces no todos queremos saber de nosotros mismos. Y creo que la confianza es importante en el proceso y en tu analista, porque difícilmente vas a sostener un proceso del que continuamente estés sospechando. O sea, si tú dices, yo no creo en el psicoanálisis, tengo muchas sospechas, esto no sirve, pero voy a probar para ver cuál es el resultado. Si tú entras con sospecha, difícilmente vas a seguir las pautas del proceso. ¿Cuáles son las pautas del proceso? Para el analista, escuchar muy finamente y dejar espacio para que el analizante, que es quien usa el diván, se despliegue, ¿no? O sea, la escucha atenta es el requisito para el analista. Para el analizante es hablar sin tapujos, hablar sin vergüenza, sin ocultarle cosas a tu analista, contarle, no importa si es importante, no es importante, si es un detalle, si ya has hablado de esto, si lo quieres volver a hablar, si es que es un recuerdo penoso, si es algo que te asusta, que te avergüenza, que te da pudor, ya. Tienes que estar consciente que si tú estás ahí, tu condición para que el tratamiento, no le quiero decir tratamiento, para que el proceso siga su curso, es que tú hables. Ya. Si no estás dispuesto a hablar, va a ser muchísimo más difícil. Ya. Pero si tienes la predisposición para que no te dé tanto miedo entrar a este lugar oscuro y decir lo que encuentras y confiar en el proceso y confiar en tu terapeuta. Se ha dicho, no recuerdo la fuente o la cita para poderles brindar esa referencia, pero se maneja algunas veces la idea de que tal vez el factor o más importante que el tipo de terapia que tú estés siguiendo, lo que más influye en el resultado buscado, que consigas el resultado buscado de psicoterapia, es la alianza que hagas con tu terapeuta. ¿Ya? Y esto es algo que es importante en todas las corrientes. Algunas se va a llamar la alianza terapéutica, el rapport, no sé, hay diferentes nombres. En psicoanálisis específicamente se llama la transferencia, ¿ya? Que tú hagas una transferencia con tu analista es la condición básica de que puedas establecer el vínculo necesario para que este proceso terapéutico se dé.
¿no? Y todas las corrientes lo tienen, con diferentes nombres. Y en psicoterapia se entiende, o ya les digo, no recuerdo la referencia, pero se ha establecido que más que el mismo modelo teórico, lo que lleva a tal vez ver unos mejores resultados en el proceso es que tú hagas un buen vínculo con tu terapeuta. Ya, sin eso no da resultado. Teniendo en cuenta ya te haces un vínculo, alguien que está escuchando, ¿no? Y ya está como queriendo ir a una terapia con un psicoanalista. O sea, ¿qué Ujú. puede esperar esa persona de este psicoanalista ya cuando estoy en el diván y hablo? O sea, ¿qué hace el terapeuta psicoanalista con eso que yo estoy? Gran pregunta. Y voy a entrar aquí porque uno de los grandes mitos que hay sobre el psicoanálisis tiene que ver con que uno va a ir porque, no sé, esta semana tengo angustia y el psicoanalista te va a preguntar, bueno, cuénteme cuál es el primer recuerdo que tiene con su padre. No, no, así no funciona. Ese es como el mito que la gente que no conoce este enfoque en profundidad de repente puede repetir, porque dicen el psicoanálisis está fijado en el pasado y yo no necesito que resuelvan mis problemas del pasado, yo necesito que me resuelvan mis problemas de ahorita. Eso no es verdad. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Cuando tú entras a una terapia, tus primeras sesiones con el analista literalmente te va a decir, cuénteme. Es decir, hábleme de lo que usted quiera. ¿Quiere hablar de ahorita? De ahorita. ¿Quiere hablar de antes? De antes. Cuénteme lo que para usted es importante en este momento. Pero no te lo va a decir, te dice, cuénteme. Dígame por qué usted está aquí. O sea, dígame. Cuénteme, diga usted. Y te va a escuchar. Y si tú le hablas de que, ¿sabes qué? Tengo un problema porque no puedo conseguir trabajo, no puedo mantener un trabajo y esto me está trayendo muchos problemas en mi vida y me trae angustia, me trae depresión y te va a oír sobre eso. Y te va a oír sobre eso y va a decir, ah, bueno, y entonces va a hablar sobre lo que tú estés hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que si dejamos explayarse al analizante lo suficiente sobre este problema que le está, digamos, consumiendo o agobiando en este momento, el mismo analizante es que va a comenzar a hacerle conexiones con el pasado. Y es como que, es que sabe que a mí me problema mucho no conseguir trabajo porque resulta que mi hermano, mi tío, mi padre, pero va a aparecer, también tuvieron muchos problemas para conseguir trabajo o, por otro lado, ellos siempre me decían que uno tiene que trabajar porque esa es la dignidad del hombre. Va a comenzar a aparecer. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no consiguen trabajo y algunas pasan hasta bien, ¿ya? El problema no es que no consiga trabajo, el problema es qué significa ese no conseguir trabajo para este sujeto en particular, que puede significar que ha fallado a la dignidad de la línea paterna porque eso los distingue como hombres trabajadores, o puede estar fallando como pareja de su pareja porque tiene la imagen de que tiene que proveer, o le está pasando factura porque sabrá Dios otra cosa. O sea, cada quien, estas circunstancias de la vida nos significan cosas diferentes. Entonces, si a esta persona le agobia una situación que está pasando, no es por la situación, es por lo que esa situación significa para esa persona. Y eso es lo que hay que encontrar para comenzar a ver de dónde viene el agobio, ¿sí? Porque tenemos claro que lo que nos impacta no es lo que nos está pasando, es lo que para nosotros significa eso que nos está pasando. Entonces, primero, el analista te va a escuchar sobre lo que tú quieras llevar a hablarle en ese momento. No te va a comenzar a hacer preguntas de, no, 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 a ver, comencemos desde el principio, cuénteme de su madre. No, eso no va a ser el psicoanalista. Ya. Y lo segundo que sí va a hacer es que con la gran experiencia, conocimiento de esa teoría que tiene una escucha diferente. Entonces, no va a creer todo lo que le dices. Entonces, cuando tú digas es, por el resto del largo, yo estoy súper bien. Va a decir, Ah, a que está súper bien. Entonces va a comenzar a parar la oreja y va a escuchar los detalles que tú vas contando sobre tu propia historia, y entonces va a decir, pero usted me ha contado que, digamos, no se habla con nada de su familia, pero dijo que estaba bien. Cuénteme un poco de eso. Y resulta que, entonces, bueno, ya, pero está bien. Y el mismo analizante le va a decir, bueno, ya así como así de bien no estaba, pero sabían otras cosas y de esas cosas terminan relacionándose con el problema del trabajo.
Es decir, el psicoanalista está advertido que una cosa es lo que nosotros contamos y otra cosa puede ser lo que estemos viviendo. Y tiene la paciencia suficiente y la pericia suficiente para encontrar esos puntos de conexión dentro de tu narración. Y te lo va a decir así, es como va a ser lo que se llama una interpretación, porque esto, una vez establecida la transferencia, esta es la interpretación analítica que nos va ayudando a desenredar el ovillo. Es cuando dicen, me parece, es una hipótesis, usted verá si es que es verdad o no, pero me parece que aquí hay una historia que usted repite, hoy con el trabajo, pero antes con los estudios y antes en el deporte, que es de llegar, esforzarse y cuando está a punto de terminar, retirarse de la carrera. Me parece que por ahí hay algo. Y uno dice, wow, esto es lo que yo hice. Lo hice cuando estaba entrenando atletismo, lo hice cuando me cambié de carrera, lo hice cuando boté un trabajo. Y uno dice, ¿qué pasó? Como que te desbloquearon un nivel de videojuego en el cerebro, así como, ¡plip! ¿Ya? Encontraron Y un te quedas patrón. pensando en eso. Y en ese minuto se corta la sesión. Y entonces tú te vas con ganas de eso quiero seguir hablando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú te vas, no te tienen que mandar ninguna tarea ni lectura, nada. Cuando tú te vas y sigues viviendo en tu vida, te quedas con eso ahí que te dijo el analista. Y a veces lo vuelves a pensar y estar pensando en eso, lo comienzas a asociar con otras situaciones de la vida y no sé qué. Y a veces regresas a la semana siguiente donde tu analista y sigues hablando sobre ese punto o a veces le hablas de otro punto. No importa, porque acá no es que vamos a llevar un registro estructurado. Entonces, hoy, viernes 13, la sesión se quedó ahí. A la semana siguiente yo quiero hablar de otra cosa. Es como, mire, me encontré un gatito en la calle y ahora adopté ese gatito, ya. O sea, después de 5 sesiones, de que yo le he contado otras cosas que me aparecen en mi vida, mágicamente vuelvo a tocar el tema del trabajo y de dejar las cosas justo cuando ya estoy a punto de terminar. Entonces dice, pero eso ahí no se le parece a lo que ya habíamos hablado. Y tú, otra vez, me volvió a coser, o sea, me volvió a cerrar el círculo, volvió a asociar cosas y uno se da cuenta que uno tiene patrones, que uno tiene estrategias para sobrevivir y usa estrategias una y otra y otra y otra vez. Y a veces esas estrategias te pueden haber servido en un momento y ya no te sirven tanto en otro y por eso te causan sufrimiento. Pero el darte cuenta de que eres tú la que estás haciendo eso, hace que dejes de culpar al otro por hacerte sufrir y darte cuenta de, no, a lo mejor soy yo. Entonces te cambia tu perspectiva del mundo y de ti mismo. Uf, Uf, este, sí, bastante información, sí. Bueno, dado que yo tenía, ya respondiste a la pregunta siguiente, la voy a cambiar, porque la siguiente pregunta era ¿por qué crees que es tan criticado el psicoanálisis? Ya respondiste porque hay a mucho ver, mito. no, voy Ujú. a decir, el camino de la psicología científica que nace en las universidades con el propósito de que la psicología sea reconocida en el mundo de la ciencia, que es como un club de amigos, que dice, muy bien, para que sea ciencia, la regla es, Un tienes que método estudiar científico. algo que más puedan comprobar, ¿ya? Y si no, Ajá. no es ciencia, ¿ya? Y estas son las reglas, Augusto Comte, el positivismo, muy bien, un modelo que venía de las ciencias físicas, o sea, de las ciencias naturales. Entonces, bueno, pues, si no cumples estas reglas, no es científico el asunto, y hay corrientes que están como muy prendadas de este sello de psicología basada en evidencia, y está muy bien, tiene que existir, que avanza a punta de investigaciones y tal, y van aprendiendo. Y por eso esta otra forma de evidenciar el trabajo, que es muy particular del psicoanálisis, les es desconocida. Por lo tanto, dicen, esto es evidencia científica y lo otro no sé qué será. ¿Ya? Lo que pasa es que cada objeto de estudio en el mundo tiene su método particular. Voy a poner ejemplo, por ejemplo. Cuando uno estudia desde la neurociencia, por ejemplo, el nivel de neurotransmisores o de hormonas o de, bueno, no sé, sustancias químicas,
Lo que vas a pedir es un examen de sangre, ¿ya? Desde el conductismo, si vas a estudiar la conducta observable, hay unos protocolos para observación de conducta que son muy rigurosos y tienes que seguirlos así, si no, no sirve el tratamiento. Si vas a trabajar con la mente, no puedes observarlo. Tienes que preguntarle al usuario, al paciente, sobre sus esquemas mentales y vamos a hacer unos registros de qué estás pensando, cuándo estás pensando eso, qué estás sintiendo y qué haces y qué evento detonó este pensamiento. Es decir, vamos a trabajar con tus pensamientos, ¿ya? Pero cuando trabajo con una angustia desconocida de la que no puedo dar cuenta, el método tiene que ser otro. Entonces, uno es lo que quiero establecer es cómo, a medida que, según la escuela psicológica, cambio mi objeto de estudio, tengo que necesariamente cambiar mi método de estudio y mi método de investigación, porque no es lo mismo el examen de sangre que el registro de conducta, que hablar con el paciente para que me cuente su vida o cómo es ser joven en Guayaquil del siglo XXI, ¿no? Si yo quiero entender eso desde su perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El psicoanálisis tiene un objeto muy particular, que es el inconsciente. Por lo tanto, su método de estudio y su forma de registro va a ser un poco distinta de otros objetos de estudio. Como es otro tipo de registro, otro tipo de evidencia que le es desconocido, digamos, a la ciencia mainstream, este es como lado B, no sé si decirlo así, pero es como, le es desconocido, buena parte de la crítica es que de eso no hay evidencia. Bueno, no hay evidencia en este formato, hay evidencia en otro formato, porque tenemos otro objeto de estudio, ya que es lo que corresponde. Y bueno, eso. Entonces, sí, creo que esa es una de las críticas, creo que la mirada excesiva al pasado es otra crítica, porque hay imaginarios de cómo se conduce una sesión analítica, y el psicoanalista no te va a decir, a ver, bueno, primero cuénteme de su mamá, eso no va a pasar. Otro mito del que no hemos hablado es su excesivo fijación con el tema sexual, pero tampoco es que te va a decir, venga, venga, hábleme de su vida sexual antes de seguir avanzando, eso no pasa. Lo que sucede es que la sexualidad es una fuerza importante en la subjetividad humana y muchos de los conflictos va a tener este tinte que tiene que ver con lo que nos empuja a relacionarnos con otros y cómo es esa relación que establecemos. Entonces, digamos, el analista no te va a obligar a hablar de cosas que no quieras hablar, no te va a obligar a hablar de cosas que no sean conflictivas para ti, que no tengan relevancia en tu vida. Eso no va a ser. Va a poner atención sobre los temas que tú traigas a la sesión. Ya, bueno, otra vez me entusiasmé. Voy a tratar No se preocupe, no se preocupe. Todo. Acá estamos para compartir las ideas, Claro, los claro, detalles. Ajá. Aquí aprendiendo también con bien. usted. claro, ya, es que Bueno, sí, te entusiasmo, eso es lo que voy viendo, ¿no? El documento, a ver, aquí tengo las preguntas, esta es la siguiente que lo va a hacer y la va respondiendo así. Claro, te iba a decir, te iba a preguntar después, ¿cuál crees que son los mayores desmientas los mayores Mitos. mitos? Claro, pero lo acabas de hacer. Porque sí, Creo que en el tintero se me quedó uno. Otro de los mitos es muy largo el tratamiento. Bueno, cada quien tiene sus ¿cuánto ritmos. hora? ¿Cuánto hora? Depende de a dónde quieras llegar. A veces lo que pasa es que uno dice, bueno, ya por ahora estoy bien. Y yo he dejado el análisis 2 veces y después de un tiempo pasan cosas, otras veces cosas pasan en mi vida que siento que me voy cargando y regreso de, hola, ¿te acuerdas de mí? Y sigo explorando, es decir, cuando me siento conflictuada, he regresado, o sea, 2 veces abandoné, 2 veces regresé, pero en general ha pasado que tengo resultados como que me permiten estar mucho más tranquila y satisfecha con lo que está pasando en mi vida, conmigo misma. Pero sí, lo que quería decir sobre eso es que lo que no es tan conocido es que Freud comenzó haciendo terapias muy breves. Lo que se dio cuenta es que los síntomas regresaban, tal vez en otra forma, pero los síntomas regresaban. Es como que la fiebre tienes fiebre, te doy una pastilla, la fiebre se va, al rato vuelve a subir. Entonces Freud decía, no quiero curar la fiebre con tratamientos cortos y tratamientos cortos, quiero ir al origen de la fiebre. ¿Dónde está la infección? Que en el caso del psicoanálisis sería dónde está el conflicto que me está generando estos síntomas. ¿Ya? Entonces, Freud comienza
su vida profesional haciendo terapias muy breves. Y si se comienza a alargar el tratamiento, es porque ese es el tiempo que cada uno necesita para llegar a descubrir sus conflictos. También no hay un tiempo para todo el mundo, porque cada uno va a su propio ritmo. Entonces, sí, puede durar años, sí, pero el tiempo es el tiempo necesario que cada sujeto requiere para descubrir lo que tiene que descubrir. Entonces, no hay como un tiempo específico, sino es un tiempo No. que necesita cada uno, cada persona. Entonces, cada uno a su ritmo, a su avance. Así es. Y a Ujú. mí no me gusta que me apuren, por eso es que yo no quería un protocolo que me dijera tienes 20 sesiones con el psicoterapeuta y después te Ah, renuncian con... No. Ya, no estoy segura si así funciona, pero los protocolos sí te dan unos números específicos de visita y después como que Creo que el tienes unos conductismo seguimientos. tiene. ¿Ah? Creo que el Perdón. conductismo. El conductismo Sí, creo. correcto. Entonces, a mí no me gusta que me apresuren en mi vida diaria. O sea, si estoy comiendo, quiero que me dejen comer en paz. Entonces, imagínate, para hacer psicoterapia, menos quiero que me apresuren. Entonces, yo quería a alguien que me escuchara con paciencia todo lo que yo quisiera hablar. Sí, claro. va concorde contigo. Sí, es que Está sí, bien. sí se nota tu pasión por el psicoanálisis. Sobre todo, también o sea, la primera vez que desmentiste un mito, te salió del alma. Te salió del alma. Es que creen que va al terapeuta y le pregunta sobre su padre. Y ahí empezaste a desmontarlo. ¿Sí o no que ese es un mito del psicoanálisis? Claro, sí, sí, sí. Ya, Wow, estoy De hecho, ya. aprendiendo sí, bastante. yo sigo un man que es conductista y sí caen bastantes mitos, como el que la sexualidad, que todo es culpa de la madre, en cambio dice. Porque creo que De la empezó. madre, del padre. Bien. Y bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ir cerrando. Pues vamos a suponer que alguien un oyente dice, ¿sabes qué? Me interesa informarme más sobre psicoanálisis, qué libros, qué contenido le recomendarías. Ah, a ver, ¿sabes qué? Como usuario, el psicoanálisis hay que vivirlo. Cuando uno se acerca al psicoanálisis desde lo intelectual, Que también son profundos ustedes. puedes tener como un impacto, un shock, porque comienzan a hablar de cosas de conceptos que si no lo has vivido, tú dices, no, esto es de loco, yo no quiero. O sea, es como, puedes tener como diferentes reacciones. A ver, ¿qué cositas pudiéramos Proponer. proponer? A ver, no sé, lo que se me ocurre es, por ejemplo, para un estudiante de psicología o alguien que más o menos esté inteligenciado con algunas cositas del psicoanálisis, una de las cosas que sí hace bastante bien el psicoanálisis es establecer escuelas de profesionales, pues escuelas de estudio. O sea, en Lima, en Guayaquil, en buenas partes de las ciudades de Latinoamérica, está, por ejemplo, las escuelas de formación, la escuela freudiana, la nueva escuela lacaniana, que son instancias donde uno, si uno quiere encontrarse con otros profesionales o estudiosos del psicoanálisis para avanzar en su comprensión de esa teoría que definitivamente es compleja, tiene estos lugares de estudio que normalmente hacen eventos a los que uno puede asistir para escuchar una discusión de casos o unos congresos o algunos trabajos que se hacen. Pero necesitas tener como alguna idea básica del psicoanálisis. Si uno no ha leído nada nunca del psicoanálisis, yo le recomendaría comenzar por Freud. ¿Sí? No comiencen por Lacan, no comiencen por Miller, no comiencen por los autores contemporáneos, porque lo que sucede es que estos autores escriben para públicos que ya deberían tener un conocimiento básico. Entonces, cuando uno se acerca por esos autores que uno dice, bueno, voy a leer el que dice ahorita, puede encontrarse con que hablan casi otro idioma, No ya lo porque va a hay un montón de entender. conceptos. Entonces uno dice, no entiendo nada. Freud Me pasa con habla Freud. bastante español, ¿ya? Freud habla bastante normalito porque está estableciendo recién algunos, y además tiene algo, escribe largo, muy detallado, pero si uno le sigue la línea de pensamiento puede entender, se puede seguir la pista de qué es lo que iba encontrando este hombre y puede entender cómo llega a las conclusiones que llega, porque dejó
pistas abundantes y muy detalladas de cuál era la evidencia que se estaba encontrando y cuál es la ruta de las hipótesis. Entonces, si le tienes paciencia, escribe largo. Los textos de Freud son larguísimos. A mí me encantan, porque uno con paciencia va y lee esto y uno puede ir siguiéndole la pista. No hay sorpresa, o sea, no es como, ¿ah? ¿Por qué pasó de punto A al punto B? No, a mí que me explique. Y él te lleva de la mano, te dice, mira, en el punto A, después hay esta evidencia y pasó esto y entonces esto y así llega al punto B. Algo más Entonces, cuando uno para, recién... ajá, algo más dirigido a las personas que recién están iniciando, básicamente, y los que quieren comprender el tema desde cero, ¿no? Un poquito. Sí, ahora, la obra de Freud es gigante. Eh, ah, Me ponen en compromiso. A mí me encanta un librito, un texto que él tiene que se llama Esquema del psicoanálisis, que es uno de los últimos que hizo. Es cortito, me parece que explica bastante bien eh, los puntos clave. Creería que ese es un buen texto para comenzar. El que se llama Esquema del psicoanálisis, que me parece que es del 39, o sea, es uno de los últimos textos de Freud, cuando ya la teoría estaba completita y él te lleva de la mano con cómo quedó su descripción del aparato subjetivo. Igual, no, pero igual a mí el malestar de la cultura me costó leerlo. Sí, pero es un texto, me parece que es muy esclarecedor sobre el funcionamiento social. Freud tiene textos más bien, o sea, de técnica psicoanalítica o de psicoanálisis, tiene textos que son más como de crítica social, o no sé si de crítica, pero en todo caso que tiene que ver con el funcionamiento social, tiene sus grandes expedientes clínicos, y ahí tiene unos textos técnicos dirigidos al psicoanalista, ¿no? Cómo ejercer de psicoanalista. Entonces, tiene una variedad de textos interesantes, pero digamos, si se van a meter a entender el psicoanálisis, creo que hacerlo de la mano de alguien es una buena idea, porque es inmenso y uno necesita algún tipo de dirección cuando recién inicia. Sí, yo aquí voy a confesar un crimen, es que yo no me leí, yo no pasé la página 10 del malestar de la cultura. Yo me vi resúmenes en YouTube. Bueno, también eso es una ventaja en nuestro tiempo. Hay muchos Claro. resúmenes, hay muchos videos que te van ayudando a digerir esto. Está bien. ¿Se lo explican? Lo importante es pensar sobre las ideas que Freud propone, ya no importa la fuente de la que la saques. Pero cuando intentas entender, ya te metes como una idea, siempre en algún punto es como una buena práctica ir a la fuente. Pero sí es verdad que tenemos algunos otros medios para llegar a esas ideas. Entonces, Efraín, ¿cuál era la pregunta? Bueno, es que aquí tenemos una dinámica, es que el anterior, los invitados dejan una pregunta al siguiente invitado, sin Ah, saber qué no. pregunta. La pregunta Entonces, sorpresa. claro, esa es la pregunta sorpresa que la dejan al anterior invitado. Ujú. ¿Cuál Ya. era? Y el invitado pudo haberle dejado cualquier pregunta. Así que, Así mismo te va a tocar a ti. ajá, bajo su concepto, ¿crees que una discapacidad es limitante al punto de no poder realizar tu vida de manera adecuada? A ver, ¿qué entendemos por adecuado? A ver, creo que todos tenemos diferentes limitantes en nuestra vida. Pueden ser físicos, pueden ser emocionales, pueden ser contextuales, sociales, económicos. Nadie puede decir que tiene todo como quisiera. Ya, eso es parte de la vida. Todos tenemos que lidiar con los limitantes estructurales de la vida misma. Cómo tú hagas cómo eres capaz de sobrellevar eso, o qué eres capaz de inventar sobre eso, también va a depender de una serie de factores, pero creo que eso es lo que va a determinar si vas a terminar o vas a poder estar satisfecho o no con lo que te toca vivir. Yo les he dicho, digamos, estoy bastante satisfecha con este punto de mi vida. ¿Mi vida es perfecta? No. ¿Sí? No es que yo tengo todo como lo que, no, lo que pasa es que estoy contenta con lo que he podido hacer, con lo que me ha tocado, ¿ya? A todos nos tocan cosas en la vida. Algo de lo que te enseña el psicoanálisis, perdón que regrese, pero creo que la enseñanza más valiosa del psicoanálisis, que te reestructura y te libera el último nivel del videojuego, es aceptar que no todo es posible, ¿sí?
que esto de no tener la vida perfecta no tiene que ver con una imposibilidad mía, sino, no, o sea, no tiene que ver con una impotencia mía, sino que tiene que ver con una imposibilidad estructural de alcanzar la perfección y la felicidad eterna, ¿sí? Y todo completo y para siempre. Eso es imposible en esta vida. No hablemos del siguiente barrio. Pero en esta vida no se puede. Y no es porque yo, Priscila Marchand, no pueda, porque tengo una impotencia, una discapacidad, o sea, algo que me esté observando a mí y que yo no soy capaz de sobrellevar. No. Entonces, eso es una noción bastante liberadora, porque aceptas la vida así de imperfecta como es y te aceptas a ti así de imperfecto como eres. Entonces, ya, después de eso, todos tenemos que lidiar con problemas, todos. A todos nos pasan cosas, pero eso van a ser eso, van a ser problemas, no sufrimientos. Y ahí te cambia el chip. Porque, digamos, dependiendo del problema que tengas que afrontar, puedes inventarte una u otra cosa. Puedes hacer con eso, muy a tu manera, lo que logres hacer. Y a lo mejor eso es una vida, como dijiste, adecuada. ¿Quién está para decir que es adecuado? Cada quien encuentra su adecuado a su propia medida. Y ya. Es que si hay algo que hay que resaltarle a los psicoanalistas, es que ustedes son muy profundos, o sea, muy filosóficos, o sea. Sí. Eso digo, y claro, yo esperaba un sí, no, justifique su respuesta y hay que definir adecuado. Yo, o sea, fue un buen sentido. Que me imagino ahí en una práctica que A, a- iba, a que saber cuál iba. va a ser su pregunta para el siguiente invitado. Ah, ya, claro. Sí, como dije, puede ser cualquier tema, puede preguntar cualquier cosa. No sabemos, o bueno, no le vamos a contar quién es el siguiente invitado, así que usted pregunte lo que ¿Sabe? desee. Le preguntaría, ¿cuál cree que es el mayor desafío que vamos a tener los seres humanos de convivir con la inteligencia artificial? Ah, ya, entonces el siguiente invitado que sea entrenador. Bueno, pues ahí va. Lanzo la pregunta al universo a ver a quién le cae. Bueno, Qué fuerte. ya, Pues ya mira, nos haremos el siguiente esa fue invitado. la última pregunta. Muchas gracias, Priscila, por venir. Perdón Muchas gracias a por ustedes por invitarme. retrasarlo. La verdad es que sí, con muchísimo gusto he disfrutado de este espacio. Espero haber transmitido algunas ideas valiosas para quienes nos escuchan. Y eso, muchísimas gracias una vez más por invitarme y por considerarme para su podcast. Muchísimas gracias a usted que ha Oh, aguantado mis tardanzas de la universidad. sí, pero bueno, Dale. lo bueno se hace esperar, ¿sí o no? Entonces, ahora sí ya tenemos el capítulo. Nada, un honor haberte tenido aquí y que, bueno, esperemos en un futuro volverte a tener. Entonces, ya pues, Listo. si hay mucho apoyo en el video, pues vamos a sacar, pues ya, digamos que lo hacemos serio, ¿no? Ya profundizando cada vez más en el psicoanálisis. Porque esto fue, dentro de todo, general. Claro. ¿Verdad? Entonces, nada, eso ha sido todo por hoy. En tu maridaje de opiniones, podcast. Eh, Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, Bueno. chicos.